es una mesa bastante necesaria para el estudio de la historia, ¿no? Voy a dar algunas indicaciones. Primero deben considerar su tiempo, es muy importante. Solo pueden tener un tiempo máximo de 25 minutos. La persona con la que la voy a dejar, la señorita Giovanna Coronado, les va a estar avisando el tiempo. Cuando ya les falte 5 minutos, se les va a estar escribiendo en el chat y lamentablemente, si es que sobrepasan ese límite, ella va a estar interviniendo de manera oral, ¿no? Entonces, por favor, consideren su tiempo. Todas las preguntas se van a realizar al final de cada una de las ponencias. Bueno, sin más preámbulo y ya entendido un poco la metodología que va a llevarse a cabo en esta mesa, vamos a dar inicio. Por favor, voy a comenzar con el ponente César Quispe. El título de su ponencia es Oswald Spengler y la decadencia de Occidente, una filosofía de la historia. César Quispe Pari, él es actualmente docente ordinario de la Facultad de Educación, Comunicación y Humanidades de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groma. Estimado, Sí, disculpa, sí, yo pensé que iba a empezar yo, pero ha cambiado el sí, orden, ¿no? sí, estimado, usted va a ser el segundo. Sí, más bien, como había indicado, ¿no? Ha habido un cambio por cuestiones un Ya. poco de... El colega está en la organización del Congreso, él está un poco delicado. Ah, ya, Sí, comprendo, comprendo. espero que prenda. Sí, mil disculpas por este cambio, ¿no? Eso quería avisarles. Bueno, César Quispe Pari es actualmente docente ordinario de la Facultad de Educación, Comunicación y Humanidades de la Universidad Nacional Jorge Basadre de Groma. Él está apoyando la organización de este congreso, ha estado muy cerca de la organización con la colaboración de algunas de las mesas. Asimismo, eh, ha realizado algunos trabajos alrededor de la filosofía de la historia, pese a ser un académico de la Escuela de Educación, ¿no? Bueno, sin más preámbulo, vamos a darle pase. César, por favor, tienes, no pases, por favor, de los 25 minutos, se los va a estar recordando. Les voy a dejar yo ahora al cuidado de la estudiante Giovanna Coronado, quien va a estar indicando, ¿no? El tiempo de cada uno de ustedes. Muchas gracias, se lo agradezco. Adelante, César. Muchas gracias, profesor Pedro Peralta. Muchas gracias por el pase. Antes que nada, quiero saludar a los colegas Carlos Villanueva, a Juan Torres, mil disculpas, espero también tu comprensión, al doctor Francisco Quirós, al profesor Jorge Luis Castro. Bien, la ponencia que yo he querido presentar y compartir con ustedes es justamente sobre Oswald Spengler y la decadencia de Occidente, una filosofía de la historia. Nosotros sabemos perfectamente que la filosofía de la historia es una rama especializada de la filosofía que intenta interpretar la historia desde distintas concepciones filosóficas que se han dado a través del tiempo. En este caso, yo quiero presentar un resumen del trabajo que se ha enviado a la universidad, al fondo editorial, para que pueda ser publicado. Y lo que voy a compartir con ustedes, estimados colegas, es, como se ha indicado, un resumen acerca de esto. ¿Por qué hablo acerca de Spengler? Por favor, podemos ir avanzando. ¿Por qué hablo acerca de Spengler? Continúa, por favor, sigue avanzando, sigue avanzando. Ya, ahí nomás, por favor. Oswald Spengler es un filósofo contemporáneo de comienzos del siglo XX que desarrolla perfectamente lo que es la idea de decadencia. La idea de decadencia no es únicamente de Spengler, sin embargo, él la desarrolla y la permite hacer más aprensible para nuestra época, para nuestra contemporaneidad, o por lo menos como se entendía así a comienzos del siglo XX. Ahora, para comprender lo que es la idea de decadencia, tendríamos que tomarlo en tres sentidos: en un sentido etimológico, en un sentido filosófico y en un sentido histórico. En el sentido etimológico, la palabra decadencia proviene del latín decaderentia, que quiere decir dirección o acción de caer o de ir hacia abajo. En el sentido filosófico, la idea de decadencia está unida, está vinculada a lo que es el concepto de existencia. Todo lo que existe,
de acuerdo al paradigma cosmológico que manejamos hoy en día, está justamente unido a tener que extinguirse. Desde el sentido histórico, la historia, los científicos sociales, en este caso los historiadores especialistas, han podido percibir, observar y analizar que las sociedades, las culturas, las civilizaciones, como obra de los seres humanos, tarde o temprano, tienden a colapsar, tienden a entrar en fuertes crisis y en algunos casos a extinguirse, no plenamente, porque sus aportes culturales llegan a vivir en otras sociedades, en otras culturas, en otras civilizaciones. Pero al fin y al cabo, la decadencia es un elemento que viene en las organizaciones sociales. Ahora, Spengler entiende la decadencia desde la perspectiva que le toca vivir al comenzar el siglo XX, pero no es únicamente un sentido que lo vincula netamente al carácter filosófico. Spengler es un pensador alemán que entiende a las culturas, él llama culturas en vez de sociedades, al desarrollo evolutivo que presentan cada una de las sociedades humanas, y él las va a llamar con el nombre de culturas. No utiliza el término de civilización, como sí lo hace el filósofo inglés Arnold Toynbee. Pero el factor de decadencia, que para Spengler es un factor evolutivo, es un factor natural por el cual pasan las culturas, así como un proceso evolutivo de nacimiento, crecimiento, reproducción y muerte, no se va a dar o no se va a entender de esa forma a lo largo del tiempo. Por ejemplo, otros estudiosos van a establecer como factores de decadencia la demografía, el aumento de la población, como lo estableció Malthus, o simplemente el sistema democrático, como lo considera Alexis Tocqueville, o Henry Buckley, que va a hablar acerca de los factores climáticos para explicar por qué las sociedades, culturas o civilizaciones decaen, o el mismo Karl Marx, que nos va a indicar que el capitalismo es justamente la venida de lo que es la decadencia, entre muchos otros estudiosos. Pero Spengler le va a dar un sentido a la decadencia como un proceso de orden biológico, de orden natural, por el cual deben pasar las sociedades, las civilizaciones y en este caso, como él utiliza el término, las culturas. Avanza, por favor. Avanza, por favor. Gracias. Ahí nomás. En este cuadrito, en esta tabla, la idea de decadencia yo la he intentado rastrear desde nuestra época contemporánea. Por ejemplo, encontramos en Edward Gibbon un rastreo de lo que es la decadencia entendida desde la caída de la antigua Roma, cuando él escribe su libro Historia de la decadencia y ruina del Imperio Romano. Con este autor, con este historiador, ya encontramos un rastreo en las obras donde se utiliza la palabra decadencia para referirnos al advenimiento del colapso, de la crisis profunda que van a sufrir las organizaciones humanas. Y ahí vamos a encontrar en esta tabla un listado de diferentes historiadores, filósofos, en algunos casos geógrafos, que van a plantear el fin de la humanidad a partir del advenimiento de la decadencia, a partir de la aparición justamente de la decadencia. Y Spengler es el segundo que populariza el término a comienzos del siglo XX en Europa. Encontramos ahí otros pensadores, no quiero tampoco leerlo, pero encontramos ahí otros pensadores como Theodor Lessing, cuando nos habla de Europa y Asia en el ocaso de la Tierra en el Espíritu, o Karl Kraus cuando habla de los últimos días de la humanidad, o Paul Valéry cuando nos habla de la crisis del espíritu, o José Ortega y Gasset cuando nos habla de la rebelión de las masas, entre otros. Avanza, por favor. Continúa. Ya, ahí nomás.
En esta tabla, yo quiero entrar a explicar un poquito quién es el autor, quién es el personaje en cuestión del cual estamos dando una referencia. Spengler es un filósofo alemán y como buen alemán, en este caso, él es el resultado de un linaje de pensadores que van a producir un pensamiento a comienzos del siglo XX. A comienzos del siglo XX, la potencia que mejor representa a Europa continental es justamente Spengler. Y es Spengler porque Alemania va a representar lo mejor de la Europa continental al comenzar el siglo XX. Y es más, los alemanes van a considerarse como los portadores de lo que es la civilización occidental dentro de lo que nosotros llamamos la Europa continental. Entonces, una Europa continental que está liderada por Alemania y que considera que su alcance, que su desarrollo es imparable y que están siendo el símbolo de Occidente, van a sufrir un poderoso traspiés después de la Gran Guerra y van a darse cuenta de que ese desarrollo lineal, progresista, positivista, diríamos, de la bella época no va a ser tal cuando se finalice la Gran Guerra y la obra de Spengler se publique justo en 1918, La decadencia de Occidente, y se comience a cuestionar los cimientos teóricos, los cimientos de concepción que se tenía de una Alemania que estaba llegando a los límites más altos del progreso, según la historia lineal, según la historia positivista. Entonces, este pensador, que es Spengler, nos va a plantear eso a través de sus dos volúmenes de La decadencia de Occidente. Spengler no nos va a decir claramente qué cosa es la decadencia, pero nos lo va a permitir intuir a partir de la analogía de lo que presenta el desarrollo natural biológico de los seres vivientes. Y él va a entender que las culturas de la humanidad presentan ese desarrollo de etapas biológicas muy similar a lo que presentan los seres vivientes. Continúa, por favor, avanza. Pero, ¿qué es el Occidente? Eh, Occidente es un concepto para el pensamiento de Spengler muy gaseoso, no aterriza en algo plenamente concreto. La obra de Spengler, en algunos casos por ser de filosofía de la historia, ha tenido un carácter hasta cierto punto literario y poético, porque en algunos casos hay una mezcla de historia de arte, hay una mezcla de historia natural, hay una mezcla de aspectos astronómicos, geográficos, pero en ese derrotero hay también una secuencia y un eje que atraviesa el campo histórico, Y en diferentes capítulos de la obra, sobre todo en el tomo 2, del aspecto que habla la morfología estructural de las culturas, él nos va a explicar que Occidente puede ser entendido a partir de lo que nosotros conocemos del aporte de la polis griega, el desarrollo del derecho romano, el alcance del cristianismo y la aparición de la tecnología de aquel entonces, que estaba vinculado más que todo a la segunda revolución industrial. Sube un poquito, por favor, la lámina. Bueno, en el gráfico que está en la figura 3, lo que yo he querido presentar es cómo se entiende geográficamente a Occidente en la obra de Spengler. El centro de la occidentalidad, según el pensamiento de Spengler, está justamente en el viejo continente, está justamente en Europa. Después de la expansión del siglo XVI, esta expansión de la occidentalidad va a llegar a América, va a llegar también hacia Oceanía, ya se va a establecer en ciertas regiones de Asia y en ciertos territorios de África, y hoy en día a los países que han sido excolonias también están dentro de este gran grupo que Spengler llama justamente la occidentalidad. Por favor, no sé si puedes seguir avanzando, gracias. Avanza, por favor, avanza. Ahí nomás.
Bien, ¿dónde ubicamos el pensamiento de Spengler? Nosotros podemos ubicar el pensamiento de Spengler de fines del 19, pero sobre todo a comienzos del 20. Spengler, como nosotros sabemos, es una persona de los pocos que se consideran para comienzos del siglo XX el intento del sabio frustrado, lo que se conoce también en literatura como el síndrome de Fausto, el síndrome del Fausto. Y porque como buen alemán intenta estudiar varios tópicos de diferentes ciencias, historia del arte, historia natural, filosofía, y lamentablemente cuando sustenta su tesis de doctorado, una tesis vinculada a la explicación del cambio desde la perspectiva del filósofo Heráclito de Éfeso, no va a tener éxito y su tesis de doctor va a ser rechazado. Y va a estar Spengler condenado a ser maestro de gimnasio, lo que llamaríamos aquí en el Perú profesor de educación básica. Y cuando 2 años después pueda sustentar su tesis doctoral, no le va a servir de mucho porque la intención de Spengler va a ser profesor universitario, pero al fracasar en su primer intento para obtener el doctorado, se va a limitar únicamente a ser profesor de gimnasio. Y durante los cortos 3 años, de 1911 a 1913, que fue profesor de gimnasio, profesor de educación básica regular, llamaríamos ese periodo, se va a dar el trabajo de ver lo que otros grandes pensadores europeos no van a poder ver. El acercamiento a la decadencia y un pronóstico de lo que sería esta Primera Guerra Mundial, que para su época era conocida como la Gran Guerra. Y hacia 1914, él va a terminar justamente su obra cumbre, La decadencia de Occidente. Pero a raíz del inicio de esta gran guerra, no va a poder publicar ni presentar su libro. Y su libro, con ciertos atisbos de visión apocalíptica, solo va a poder ser publicado después que termine la Primera Guerra Mundial. Y su libro va a ser una sensación del momento porque va a reafirmar las creencias, el miedo y la visión apocalíptica que los europeos tenían, sobre todo los alemanes, cuando finaliza la Primera Guerra Mundial. Esto va a clausurar de cierta forma el pensamiento que se tenía sobre la bella época, sobre el desarrollo del progreso y la concepción de una historia lineal que mantenía el positivismo y que se reforzó durante la primera y segunda revolución industrial. Avanza, por favor. Sigue avanzando. Ahí nomás. Prácticamente la obra de Spengler, que es una obra fatalista, determinista, biologicista sobre lo que es el desarrollo de la humanidad, nos va a permitir entrar ya después de la Primera Guerra Mundial a una comprensión de la vaciedad del ser humano, porque Spengler va a decir que no se puede evitar que las culturas, que las sociedades humanas colapsen. Y él va a indicar que la única oportunidad que tiene el ser humano es tratar de comprender el cambio y tratar de hacer que la sociedad humana, que la cultura humana, preserve lo valioso a partir del desarrollo, del desarrollo y a partir de una concepción fija de lo que debe ser entendido el cambio como proceso evolutivo. Continúa, por favor. Continúa. Sigue avanzando. Ahí nomás. ¿Cuáles han sido las influencias para que este filósofo de la historia desarrolle esta concepción decadente de las culturas? Bueno, en el campo de la biología tenemos ahí a Ernest Haeckel, que es el padre de la ecología. De él recibe esta concepción naturalista. En la literatura vamos a encontrar a Wolfgang Goethe con el romanticismo y la idea de el sabio frustrado en la obra de Fausto. De Dilthey va a arrastrar el historicismo alemán. Toda la humanidad se puede comprender a través de la historia, a través de una concepción histórica materializada en la cultura. Y de Nietzsche va a apoderarse del vitalismo,
de la filosofía de la vida y para comprender cómo las culturas, sociedades pasan por ese proceso evolutivo de un desarrollo, de una decadencia, hasta extinguirse. Continúo. Avanza, por favor. Bueno, también en la obra de Spengler nos presenta una metáfora del desarrollo de las sociedades humanas a partir de la teoría de la metáfora de las 4 estaciones. La primavera sería la infancia de la humanidad, el verano sería la juventud de la humanidad, el otoño sería la madurez y el invierno sería la vejez de la humanidad. Y esto es un proceso cíclico, si lo vemos en el sentido metahistórico de la humanidad como conjunto, Solo asistiríamos a la decadencia de una sociedad en particular, pero como humanidad este proceso es cíclico y se va recreando hasta que llegue un momento en el cual la humanidad también deje de existir y este ciclo deje de acabarse. Avanza, por favor. Bueno, ¿qué características nos presenta la obra de Spengler? Spengler nos habla de 4 características para poder identificar la decadencia de la cultura, en este caso la decadencia de Occidente. En primer lugar, nos habla del desarrollo del ansia al infinito. El alemán de comienzos del siglo XX tiene una ansia hacia el infinito, el deseo inconmensurable de alcanzar las estrellas, como se dice poéticamente, de abrazar lo que es imposible de abrazar y alcanzar. El deseo de ser más y no tener límites para alcanzar el desarrollo de la ciencia, la tecnología, el arte, la cultura. Y ese deseo insaciable es una vaciedad que se va a ver en el hombre contemporáneo para no entender que su existencia es limitada en el tiempo. Y eso lo va a obligar a perder un poco también su historicidad, su vinculación de estar dentro de un tiempo. El segundo elemento que nos permite identificar cuándo se entra a la decadencia es también comprender el poder económico, el poder omnívoro del dinero. ¿Cómo es posible que en sociedades, entre comillas, desarrolladas como la europea, el poder del dinero se imponga a lo que realmente es lo valioso? Se predomina y se valora más lo comercial, lo económico, que lo que en verdad hace importante a una creación cultural, artística o científica. Y la tercera característica es el cesarismo, cuando los sistemas democráticos no son capaces de responder las demandas de los grupos sociales, se entra a un líder carismático que toma el poder por la fuerza y, entre comillas, da a la gente lo que necesita. Bueno, de esta forma he querido presentar una visión panorámica de un estudio que hemos presentado a la universidad a manera de ensayo monográfico para su publicación. Y respetando el tiempo, esto es lo que he querido presentar a la distinguida sala por mi estado de salud, sobre todo. Sería todo, estimados doctores, estimados colegas. Bien, agradecemos al ponente, docente César Quispe Pari, por su participación el día de hoy. Continuaremos con la siguiente ponencia. El título es La influencia de la Iglesia Católica en la formación histórica del orden político y monárquico europeo y virreinal del Perú, 476 después de Cristo a 1570 después de Cristo, a cargo de Juan Carlos Torres Venegas. Él es especialista en historia política, historia social, de la corrupción, historia del derecho y de la justicia en el Perú colonial. Es autor de los siguientes artículos y libros: La ideología providencialista y su justificación sobre la feudalidad en Santo Tomás de Aquino, de 1225 a 1274. Revista Praxis en la Historia. Revista del Taller Histórico Filosófico. Revista Praxis en la Historia. Revista del Taller Histórico Filosófico, año 1, número 2 del 2004. Apunte sobre la dictadura y el ejército, herramientas coactivas del Estado sondeado, los orígenes de la violencia.
Guatemala, 1954-1985. Revista Praxis en la Historia, revista del Taller Histórico-Filosófico en el año 2005. Poder y Justicia Penal en Lima, de 1761 a 1821. Revista de Investigaciones Sociales, Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales número 20, año 2008. Corrupción y relaciones de contubernio a través de los videos y medios transcriptivos. Las relaciones amistosas de la corrupción institucional con Montesinos, del año 1995 al año 2000. Revista EIAPA, Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, año 2, número 6, año 2009. Los fundamentos del Estado y la justicia en el Perú virreinal, año 2009. Apuntes introductorios sobre la política gubernamental del trigo a través de la historia en la revista Ucupacha número 21 en el año 2020. Estimado ponente, le recordamos que tiene usted 25 minutos para su ponencia y 5 minutos antes de concluir estaremos avisándole mediante el chat. Concluido el tiempo, estaremos interviniendo de manera oral. Damos pase entonces a su ponencia. Tu micro. Su micrófono, por favor, ponente. Ah, ya, gracias. Ahora sí. Bien, muchas gracias. Bueno, la presente ponencia tiene como propósito explicar el protagonismo de la Iglesia en la formación del poder político europeo y peruano colonial desde la caída del Imperio Romano, 476, hasta la gestación del Virreinato Toledano de 1570, ¿no? Su propósito es analizar el desarrollo ideológico, ¿no? Y sobre todo el desarrollo de la Iglesia. El objetivo, digamos, de la formación histórica del orden monárquico se forma a raíz de la caída del Imperio Romano, pero quizás la Iglesia contribuyó enormemente en el fortalecimiento del aparato monárquico, de 476 hasta 1570. Quizás la principal fuente de la construcción teórica del Estado es a partir de la Biblia, tomando en cuenta que en el año 1780, cuando el rey Carlos III traduce la Biblia bajo el patrocinio del teólogo Felipe de San Miguel. Esta es una edición muy importante porque esta Biblia, digamos, del 1780, empieza, digamos, a argumentar teóricamente por qué se fundamenta la aparición monárquica, tomando en cuenta la referencia del primer monarca universal que fue rey, ¿no? El famoso Nirum, líder, jefe que construyó la Torre de Babel, y gran parte de los autores reconocen este personaje tan mítico que es el Nirum, que es el primer monarca de la historia universal. Bajo ese principio básico, la Biblia se convertirá como un referente de la construcción de la filosofía de la historia. Es decir, tres grandes ideólogos van a fundamentar la formación de la filosofía de la historia. Dicho sea de paso, que fueron los teólogos africanos que le dieron las pautas necesarias para la construcción de la Iglesia occidental. Fue en África. Obviamente que África formaba parte de los dominios del Imperio Romano. El Imperio Romano oficializó la Iglesia Católica ya
cuando la crisis de la estructura esclavista era inminente. Es decir, la Iglesia supo sacar provecho en varios puntos. El primer punto es el poder de conocimiento de la Escritura, que ya estaba bajo la traducción, digamos, del idioma griego y al idioma latín. La Biblia se va a convertir en un referente de la construcción de la filosofía de la historia y de la realidad misma. En los grandes personajes, Eusebio de Cesarea, ¿no?, que es el mayor referente que va a plantear sobre la historia eclesiástica, que gran parte, digamos, de los teólogos, hasta la época colonial, utilizarán a Eusebio de Cesarea para poder construir o publicar obras sobre las fuentes teológicas como un referente de la realidad, ¿no?, tomando en cuenta a José Acosta, el gran teólogo del siglo XVI. Lactancio, por ejemplo, su obra La muerte de los perseguidores o instituciones cristianas. Lactancio, cuando escribió La muerte de los perseguidores o las instituciones eclesiásticas o instituciones cristianas, su propósito era demostrar que la Iglesia siempre está presente a lo largo de la historia, no importa las persecuciones que pueda realizar un Estado pagano. Y finalmente el gran San Agustín, que podríamos decir que es el más conocido. Cuando publica La ciudad de Dios, va a ser el referente importante, digamos, sintético de todo el esfuerzo que realizaron los teólogos africanos. En la parte 1, podríamos decir que la Iglesia construyó todo este aparato ideológico con la finalidad de construir un consenso, el consenso del señorío y servidumbre. Sobre todo, lo más importante, que la concepción ideológica cristiana o católica está dirigida a una población dedicada a las actividades sagradas, sobre todo a las actividades agrarias. Como diría el gran teólogo Bergier, cuando escribió Diccionario Teológico, Bergier, que fue confesor de Luis XIV, Bergier decía que las poblaciones campesinadas no tienen por qué aprender más de lo que puede enseñar el párroco. Y con eso basta, con eso es suficiente. De esa forma, la Iglesia, a través de sus teólogos, comienzan a conocer la realidad, ¿no?, la realidad rural, la realidad de la ciudad, y se van a convertir con el tiempo como los principales asesores políticos de la formación del Estado. En el punto 2, que no viene a ser, digamos, el desarrollo del punto 1, que es el provincialismo ideológico en la edificación del derecho castellano indiano durante el siglo VI al XVI. En esta parte, lo que me llama poderosamente la atención es que la formación del derecho castellano y derecho indiano tiene sus orígenes, ¿no?, a partir del siglo VI, con el avenimiento y toma del poder de parte del pueblo visigodo. Quizás dos aspectos importantes
de la construcción de la iglesia hispánica. Primero, los concilios toledanos. Los concilios toledanos se van a gestar desde digamos, de los tiempos de cuando el Imperio Romano ya estaba en los últimos momentos de su vida política, hasta el final del poder visigodo. Es decir, la ciudad de Toledo se convierte en una de las ciudades más importantes de la construcción de la iglesia cristiana. Y uno de los personajes más importantes de la formación de los concilios toledanos es Isidoro de Sevilla en su trabajo Etimología. Isidoro de Sevilla, cuando explica en Etimología, él, digamos, va a abordar varios puntos importantes. El primer punto es la necesidad del conocimiento geográfico, rural, de todas las poblaciones étnicas. O sea, la ventaja de los teólogos es que los teólogos del siglo VI, recogieron todo el bagaje cultural de la cultura greco-latina. En otras palabras, ellos eran conocedores de la historiografía greco-romana. Eran conocedores de los trabajos filosóficos. Sobre todo, enfatizar la relación de dependencia de señorío y servidumbre. Una de las obras más importantes que se va a tomar como un referente para enfatizar la dominación señorial y de servidumbre es Aristóteles, en la política. Aristóteles va a tener también una gran trascendencia en la formación teórica, en los fundamentos del poder del derecho castellano hasta el derecho indiano. ¿Cuáles son los propósitos? ¿Cuál es el propósito de Aristóteles cuando escribe la política? En la política, para que tienes que distinguir lo que es el libre y el esclavo. Pero el ingrediente para demostrar esa diferenciación entre el amo y el esclavo es mandar y hacerse obedecer. Y bajo ese criterio, tú empiezas a construir el orden social. Lo que hace la Iglesia es readaptar el concepto aristotélico para enfatizar el carácter amoroso que tiene el Señor con su servidumbre. Lo redacta, sencillamente. ¿No? Lo redacta, sencillamente. Y ese es el papel que cumple el cristianismo. O sea, el cristianismo lo que hace es adaptar el conocimiento greco-romano para construir, digamos, el poderoso discurso de la filosofía de la historia provincialista, que va a estar presente en todo momento, desde el siglo V hasta el siglo XIX. Un ejemplo. Los teólogos sabían perfectamente el sufrimiento de los pueblos bárbaros. Los pueblos bárbaros no tenían nación, eran pueblos sin nombres, eran esclavizados, eran gente, digamos, menospreciados. Incluso la palabra bárbaro es un concepto que lo usa José Acosta en el siglo XVI. El bárbaro no forma parte de la civilización, no forma parte del orden político, como bien plantea Aristóteles. Sin embargo, el Sueber Cesárea considera que los bárbaros sí pueden ser propicios a la evangelización, con el debido conocimiento de esos pueblos. Y es así que la Iglesia católica construye, digamos, un conocimiento
un conocimiento sobre la realidad misma. Es decir, la realidad se adecua al propósito de la evangelización. Y la Iglesia está plenamente consciente de su fortaleza institucional. Y con el tiempo se va a convertir como una asesora ideológica, política en la construcción monárquica. O sea, en la primera fase, en el siglo VI, la economía hispánica era depredadora, era brutal, y lo que hace la Iglesia Católica es domesticar a sus brutales monarcas. Cuando cae el régimen visigodo, entra la siguiente gran fase. La siguiente gran fase, digamos, es la reconstrucción de la Iglesia Católica a partir del siglo III, que se va a constituir las 7 partidas de Afonso de Sá. Lo que me llama la atención es que la estructura jurídica empieza con la Iglesia Católica. No empieza con el poder del rey. O sea, la Iglesia Católica es lo que acondiciona el fortalecimiento del rey. No es al revés. O sea, el rey no sería nada sin la partitura ideológica de la Iglesia. A fin y al cabo fue la Iglesia que tomó las conclusiones definitivas que la monarquía era la mejor forma del gobierno político. Por eso que la Biblia está presente en todos sus discursos teológicos, ¿no? El párroco siempre te hablará lo bueno y lo malo que fueron los reyes hebreos, y se va a tomar como un referente de la construcción de un nuevo orden. Todos los pueblos fueron pecadores, pero todos los pueblos buscaban un camino. Y el camino es la construcción del consenso señorial, rey y servidumbre. Esto permitió que los reyes aceptaran a la Iglesia. Incluso todos los rituales, todo el ritualismo, digamos, hebreo, se va a adecuar al propósito teológico, y los reyes van a comprender, se van a sentir identificados, ¿no? Como el gran rey David, el gran rey Salomón. Entonces, esos puntos básicos es lo que va a fortalecer el modelo monárquico. El tercer punto es la influencia de la Iglesia Católica en la formación del orden virreinal peruano, 1533 a 1570. Yo diría que sobre las bases históricas que se construyó, en mi opinión, que se construyó desde la caída del Imperio Romano, va a tener sus resultados. O sea, va a tener sus resultados. En primer lugar, la Iglesia construye la teoría de la guerra justa e injusta, ¿no? Y eso está ya desde el principio del siglo VI. O sea, la lucha contra la herejía, la lucha digamos, contra los gobiernos que no reconocen a Dios. Entonces, la guerra justa e injusta se va a convertir, digamos, como un propósito ideológico. Un propósito ideológico. Pero quizás lo más importante, digamos, es el conocimiento sobre la realidad y sobre las bases de conocimiento de la realidad que ellos recogieron en la vieja Europa, le van a dar forma a la formación del Estado peruano hasta la época de Toledo. Quizás dos elementos importantes, digamos, para abreviar todo. Primero, los concilios limenses del siglo XVI, de 1551.
Y el segundo punto es el trabajo de José Acosta de la predicación de las Indias. Yo diría que tanto los concilios limensos como el aporte de José Acosta va a fundamentar el propósito de la evangelización. Es decir, ¿cuál es la población objetiva para llevar a cabo la evangelización? Los indios. En la época de la caída del Imperio Romano, ¿cuál era la población objetiva que se dirigía la iglesia? Los bárbaros. El término bárbaro era un término muy usado por los teólogos. De Ciro VI y octavo. Y la idea era cristianizarlos para formar parte, digamos, del gobierno de Dios y del gobierno del rey. Y me olvidaba una de las obras más importantes, la obra de Santo Tomás de Aquino. O sea, la obra de Santo Tomás de Aquino se gesta en el siglo XIII, justo cuando se edifican las 7 partidas. Y lo más interesante, la obra de Santo Tomás de Aquino es actualizada, reactualizada, es como un programa, como un software que es actualizado por un ejército de teólogos. Un ejército de teólogos. Casi todos los teólogos hispánicos, hasta los peruanos, Santo Tomás de Aquino se va a convertir en un referente teórico de la teoría del poder. Pero quizás es la Biblia que es la matriz fundamental de la construcción teológica, el aparato del Estado. Bueno, eso lo que quisiera concluir, tomando en cuenta Isidoro de Sevilla y José Acosta. Ambos eran grandes sabios, grandes conocedores de la realidad. Isidoro de Sevilla conocía toda la estructura del Imperio Romano. Isidoro de Sevilla conocía la historiografía greco-romana, conocía la filosofía. Isidoro de Sevilla concebía la idea de que era necesario construir el consenso social. Y por tanto, él enfatizaba que los párrocos tenían que tener un conocimiento de su rebaño. José Acosta también sigue casi la misma técnica de Isidoro de Sevilla. Ambos utilizan la prédica de San Pablo, que el amor llegará a la población, que el amor de Dios hacia el prójimo llegará al mundo. Pero quizá lo más importante es enfatizar esa relación con el señorío servil que se va a convertir en un referente fundamental, nuclear, en la construcción del Estado y la Iglesia. Muchas gracias. Eso es lo que podía comentar al respecto. Muchas gracias, académico Juan Carlos Torres, por su ponencia. Damos paso entonces a la siguiente ponencia de título Teoría del Poder y Teoría de la Historia del Perú en el Pensamiento de Jorge Basadre. Estará a cargo del académico Carlos Morales Cerón. Él es historiador y profesor universitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es especialista en historia política, historia de las instituciones, historia económica y teoría de la historia, trabajado en el Archivo General de la Nación y como profesor en la Escuela Nacional de Archivística y en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima. Es magíster y profesor asociado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entre sus publicaciones sobre temas de historia destacan Historia de la moneda en el Virreinato del Perú del año 2016, Historia de las instituciones del año 2008, Rentas e indulgencias en el Perú colonial en el año 2016,
el Ministerio de Hacienda y Comercio en el Perú en el año 2020 y el Tribunal de la Inquisición de Limas del año 2013. Actualmente viene trabajando historia en los precios en el Virreinato del Perú. Les recordamos a todos los participantes que faltando 5 minutos para el término de su ponencia, se les estará comunicando por el chat y cumplido el tiempo, se les estará interviniendo de manera oral. Recordamos también a todos los presentes que pueden participar al finalizar las ponencias levantando la mano y se les dará paso para realizar las preguntas que tengan preparadas. Entonces, damos paso al académico Carlos Morales Cerón. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Bien, primero quiero agradecer a la Universidad Jorge Basadre por organizar este Congreso Nacional de Historia. Bueno, y también agradecer a la comisión organizadora por permitirme participar en este evento. Bueno, a continuación voy a trabajar el tema de teoría del poder y teoría de la historia del Perú en el pensamiento de Jorge Basadre. Bueno, como es bien conocido, debido a las investigaciones que sobre Basadre vienen sucediendo, recordemos que es siempre un autor muy vigente, ¿no?, en la historia política del Perú. Tal es así que ante las coyunturas y las disfuncionalidades, ¿no?, por las que atraviesa la política peruana, es un autor, bueno, al cual nuevamente se vuelve a recurrir. Dentro de estos autores nacionales que son dentro del ámbito de la historia, muy pocos se han atrevido a hacer unas reflexiones teóricas o filosóficas sobre el proceso histórico peruano, con excepción, por supuesto, de Pablo Macera, ¿no?, que también era un gran autor y ensayista también en muchos de sus artículos, y también, por supuesto, aunque un poco ya más tardío, Carlos Lazo García, que ya falleció, ¿no? Pablo Macera ha muerto hace poco, bueno, Carlos Lazo García falleció el año 2005 y Basadre, bueno, él en los 80, ¿no? Bueno, así que esto significa que la reedición actual de sus obras muestra que es un autor muy leído, ¿no?, conjuntamente con Pablo Macera, debido a esta forma de entender la historia del Perú. Bueno, este estudio lo hemos dividido en 3 partes, ¿no? Primero, ver el pensamiento de Jorge Basadre a través del tiempo en el que él vive, ¿no?, que es el proceso de la desoligarquización de la sociedad peruana, ¿no? Digamos que es una vida muy productiva, ¿no?, entre 1900 a los años 80, digamos que quizá la parte que la sociedad peruana experimenta una gran transformación, no solamente a nivel social, también en el ámbito de la política. Y esto le permitió, por supuesto, hacer este conjunto de reflexiones amparándose en la historia política que él vio, o bueno, analizó en su libro La Historia de la República, ¿no?, que es básicamente todo el siglo XIX. Hay muchos autores que han trabajado a Basadre, ¿no? Entre ellos, bueno, destaca Magdalena Chocano, ¿no?, un trabajo que hace mención al autor. Mark Turner también es uno de los autores más trabajados, y también el historiador Carlos García hizo un estudio filosófico sobre su pensamiento. Bueno, entonces en el primer punto podemos decir que Basadre ya, transcurre sus primeras épocas de formación en un periodo pues muy importante, ¿no?, que es la modernización del Perú a comienzos del siglo XX, y que le corresponde al gobierno de Augusto B. Leguía justamente iniciar y completar ese proceso, ¿no?, digamos, o iniciándolo, mejor dicho, ¿no?, algo que venía ya de la época anterior conocida como la República Aristocrática. Bueno, aquí recordemos que la economía peruana da un nuevo impulso, ¿no?, se va a orientar hacia una nueva composición mundial dirigida por el capital financiero, y además bajo la orientación y la influencia de un nuevo socio comercial, ¿no?, que en este caso van a ser los Estados Unidos. Los anteriores socios no van a ser desconocidos, ¿no?, pero igual Estados Unidos, que se convierte en la gran potencia mundial, va a tener mucha influencia en estos aspectos tanto de la economía, ¿no?,
y también a través de la política. Así que estos hechos le impactan a Basadre de manera muy profunda, ¿no? Recordemos que él comienza a trabajar como docente universitario a los 26 años en el año 1928 y luego como director de la Biblioteca Central de la Universidad de San Marcos. Así que esta realidad del gobierno de Leguía le mostraba a Basadre pues, las ventajas que podía traer la modernidad al Perú, ¿no? El cual eran el orden, el progreso y la prosperidad. Y esto lo llevó, ¿no?, a pensar que había una posibilidad, ¿no?, de poder romper con ciertas estructuras o ciertas formas de entender la política, lo cual él luego lo va a mostrar a través de muchos de sus libros, entre ellos Sultanismo, Corrupción y Dependencia en el Perú republicano, ¿no? Hablando justamente sobre el tema de la corrupción. Así que en este proceso, ¿no?, los rezagos de la tradición que había en el Perú se hacían cada vez más notorios conjuntamente la modernidad del capitalismo financiero iba ingresando al país, ¿no? Y esto, por supuesto, se reflejaba también en el aspecto social. La mayor expresión, ¿no?, recordemos, de esta inestabilidad y descontento social se mostraba en el trabajo de las haciendas, lo cual fue reflejado mucho por la literatura de su tiempo, ¿no? Recordemos que están los trabajos de Luis Eduardo Valcárcel, sobre todo, ¿no?, y un poco también César Vallejo, ¿no?, que con sus obras hacían esta suerte de denuncias que, bueno, tenían mucho impacto en la intelectualidad de esos años, ¿no? Sobre todo Valcárcel, que mostraba pues en sus libros como Tempestad en los Andes, y el mismo Enrique López Albújar, ¿no?, quienes van a participar en la famosa polémica del indigenismo. Bueno, entonces, esto explica por qué, ¿no?, Basadre da una visión muy crítica, ¿no?, debido sobre todo a que hay una mayor injerencia, ¿no?, una visión más americanizada en la política peruana a través del gobierno de Augusto B. Leguía. Bueno, luego Basadre va a ser, recordemos, va a tener una experiencia política, ¿no?, ya conforme va madurando en los años, va a ser director de la Biblioteca Nacional, luego del incendio de 1943, y también va a ser ministro de Educación, ¿no? Así que esto también le va a dar alguna experiencia, ¿no?, para entender también la forma en cómo se debe llevar la política y la administración en el Perú. Bueno, esto con respecto a sus aspectos biográficos, ¿no? Pero hasta antes de su muerte, ¿no?, en un texto que aquí se pone, ¿no?, sobre Basadre, la historia de la política, bueno, ahí también da entrevistas, ¿no?, acerca sobre el futuro político del Perú que iba a ser en los años 80 y adelante. Bueno, ahora, con respecto al segundo punto, ya Basadre tenía una teoría de la historia, ¿no?, a la cual veía como un problema, pero también como una posibilidad. Él señalaba que una de las debilidades del proyecto nacional en la historia republicana era la política caudillista, ¿no?, el caudillismo militarista que había siempre debilitado el poder del gobierno central, es decir, del poder ejecutivo, ¿no? Entonces, en ese sentido, para basar su teoría de la historia peruana, ¿no?, que gira en torno a tres militarismos: el primer militarismo, ¿no?, del proceso de la independencia, el de la guerra con Chile, y luego ante el fracaso del gobierno de Augusto B. Leguía, ¿no?, el tercero, con el Sánchez Cerrillo. Entonces, ese sería uno de los principales problemas, ¿no?, las épocas de las oportunidades perdidas para construir un Estado fuerte, ¿no?, y entre ellos también ante la ausencia de una inteligencia académica y política que pudiera conducir este proceso. Bueno, esta es una parte ya filosófica de Basadre, porque él está tomando las teorías del sociólogo y, bueno, el filósofo también Karl Mannheim, ¿no?, autor de su libro Ideología, ¿no?, Ideología y Utopía. Pero también el otro problema para Basadre fue el excesivo liberalismo del siglo XX, que también debilitó el poder del Estado. Bueno, estos hechos y la corrupción que él vio también en el gobierno de Leguía, recuerden que es uno de los gobiernos así calificado en la historia, ¿no?, esto sumado pues a una política draconiana,
contra lo que se denominaba el indio, ¿no? Recuerden que esa palabra indio está en el lenguaje académico en esos años, ¿no? Pero sin darse cuenta, los intelectuales de esos años utilizan este criterio, este concepto, para hacer una segregación de la sociedad de los peruanos originarios, ¿no? Que eran la mayoría del país. Entonces, esta realidad de ver una enorme multitud, ¿no? Digamos, en un concepto de democracia, podemos decir que era la población, sin embargo, se encontraba en una condición, bueno, digamos, muy humillante, ¿no? Muy vulnerable, debido a estos estigmas, ¿no? Socioculturales que recaían sobre dicha población. Por eso que una buena alternativa política era para Basadre conjugar una convivencia armoniosa, ¿no? Entre esos tres factores fundamentales. ¿Cuáles eran? Bueno, un país estatal, un país fuerte, ¿no? Una nación, ¿no? Y un país humano. O sea, tres ideas de país, ¿no? Un país estatal, una nación, un país nacional, cuando se produzca esta integración entre el Estado y la sociedad, y un país con mucha humanidad. Bueno, esto lo planteaba en sus meditaciones sobre el destino histórico del Perú. Bueno, entonces, para Basadre, ¿no? El país estatal se refería a la existencia de un Estado profesional y que actuaba con mucho, es decir, un poco meritocrático, ¿no? Evitando la corrupción y el cohecho que podía producirse al interior de la gestión pública, ¿no? Recordemos que Basadre tuvo una experiencia, bueno, dos experiencias, ¿no? Como ministro de Educación y también como director de la Biblioteca Nacional. También él fue un gestor público porque él va a ser el que va a promover la creación de la Escuela Nacional de Bibliotecarios, ¿no? Que va digamos, a profesionalizar o a capacitar a los bibliotecarios que trabajaban en este organismo del Estado, ¿no? Entonces, esa es una de sus principales características. Y quien debía llevar a cabo este proceso iba a ser esta inteligencia mangeniana, ¿no? La inteligencia desplazada, que según Basadre, siguiendo a Karl Mangel, no se encontraba tanto ni con los de arriba ni con los de abajo, ¿no? Así que esto debe llevarse a cabo y, como un proceso donde dicho segmento social, ¿no? Esta inteligencia podía interpretar los problemas nacionales y darle su respectiva solución, ¿no? Así que en este esquema de interpretación de la historia, ¿ya? Para Basadre, el Perú es un país con una mezcla de tradición y de destino, ¿no? Al decir tradición, señalaba él que era una continuidad. Y en efecto, ¿no? Esto se ve en sus meditaciones porque para Basadre el Perú nace ya desde la época inca, o sea, ahí están las bases, ¿no? Porque los incas habrían dejado pues toda una infraestructura vial, ¿no? De comunicaciones que podrían haber sentado las bases de esta integración, ¿no? Nacional, ¿no? Todo lo que va a ser el Capañán y estos caminos que luego, como ha señalado la arqueología, se continuaron utilizando incluso en la época colonial, ¿no? Entonces, para ello se entiende la continuidad según Basadre, y la continuidad implica la necesidad de la memoria. Entonces, para Basadre, ¿no? Cada época histórica ha tenido su aporte, ¿no? O sea, la época prehispánica, ¿no? De los pueblos incas o preincas, Basadre admira pues su belleza, ¿no? El arte, ¿no? La arquitectura, y en su opinión es lo que el historiador debe rescatar, ¿no? Debe rescatar todo ello, ¿ya? Pero también reconoce, ¿no? Otros factores que son esenciales, como en este caso la mano de obra, ¿no? Recordemos que estos pueblos, pues, básicamente basados en un sistema de tributo, ¿no? Comunitario, lo ha estudiado la historia, era la principal renta, ¿no? Que se percibía tanto del Estado como de las élites regionales, ¿no? De los estados prehispánicos. Así que esto también debía rescatarse por este aporte de haber integrado el territorio y también por esta gran mano de obra que componía la población. La época colonial también no debía ser desdeñada según Basadre, porque también aporta una visión de país, ¿no? Una visión del territorio. Además,
una población que luego va a entrar en contacto con Europa, ¿no? Obviamente que este contacto es un poco trágico a través de la conquista, ¿no? Como ya es conocido, pero hay un lazo que une a ambas historias, ¿no? Y para Basadre, bueno, se ve un poco aquí, un poco, digamos, yo diría, un poco místico, ¿no? O sea, habla un poco de lo mitológico, ¿ya? Porque él señala que si, digamos, la fundación del Estado Inca se debió a la labor de 4 hermanos, ¿no? Aquí sigue el mito de los hermanos Sayar, ¿ya? Y la leyenda de Manco Cápac, ¿no? También señala que la conquista hispana también tiene su lado mítico y mágico. Bueno, Basadre había leído muchas crónicas, ¿no? Y sabía que también algunos cronistas hicieron algunas descripciones de la población, quizá un poco de manera exagerada, ¿no? Como es el caso de las Amazonas o es el caso de los gigantes que se veían pues en el sur, ¿no? Y también, entonces, esto lo decía también incluyendo ahí en ese proceso a la evangelización. Entonces, él proponía esa suerte, ¿no? De comparación, también dentro de esa perspectiva, bueno, legendaria y mitológica, tanto que venía de la época inca como de la época colonial. La independencia tuvo sus aportes, según Basadre, porque no solo inauguraba la promesa de la vida republicana, sino que además daba un sentido, ¿no? De independencia y de soberanía, ¿no? Entonces ahí radicaba la importancia que tuvo ese proceso, ¿no? Porque inauguraría lo que se podría llamar la promesa de la vida peruana, pero que es una promesa cumplida, ¿no? Por diversos factores que o pueden girar en torno al caudillismo, ¿no? Que es uno de ellos, ¿ya? También a una suerte de indiferencia, ¿no? Por parte de ciertos grupos de poder o grupos económicos, ¿no? También por aquellos que promovían recuerden que Basadre pues tenía una visión socialista, pero no al estilo de Marx, ¿no? Sino una visión un poco diferente. Bueno, él señalaba que también el conflicto social, ¿no? Llamado los incendiarios, podrían ser un peligro para la estabilidad política, ¿no? Y aquellos también que solamente buscaban sacar provecho del Estado peruano, ¿no? O de la economía peruana, pero no importándoles el país, ¿no? En una perspectiva de peruano. Por esa razón, ¿no? Él señala que esta promesa no se había podido cumplir y bueno, él señala muchas épocas, ¿no? Tanto la época de la República temprana, ¿no? Con los primeros marcos constitucionales que segregaban al indígena o a la mayoría de la población, ¿no? Para no poder acceder a la categoría de ciudadano, ¿no? El otro va a ser el de la época del guano, ¿no? Que él va a llamar muy bien la prosperidad falsa, ¿no? O la prosperidad falaz, por promover pues un crecimiento sin desarrollo, ¿no? Además que algo que es contradictorio, que es una de las épocas de mayor ingreso de dinero, ¿no? Monetario por la venta de este producto, pero al final el Perú terminó en bancarrota, ¿no? Entonces como que no hay lógica en ese sentido. Así que para Basadre, ¿no? Había que ver esa suerte de continuidad, ¿no? Para poder entender el futuro de la historia del Perú. Y bueno, cuando hablamos ya en el tercer punto, ¿no? Sobre esta visión del Perú desde la política, ¿no? Y de la historia, para Basadre, el porvenir de la historia peruana tenía que tomar en cuenta esos 3 factores, ¿no? Entonces, ¿cuál debía ser el futuro de la historia del Perú? Bueno, según Basadre, era una promesa incumplida, pero hacia la modernidad que proporcionaba el capitalismo. Basadre tenía esa orientación, ¿no? Un capitalismo tecnocrático que podía lograr, según él, la integración nacional, ¿no? Y bueno, la clave de este proceso sería un reencuentro entre el pasado y el presente para integrarse de una forma, ¿no? Y así poder transformar la realidad, ¿no? Es una suerte de promesa, ¿no? De recoger estos elementos antiguos, ¿no? Darles una suerte de nueva reestructuración, ¿no? Digamos, con los valores del presente, y así poder, bueno, generar ese cambio, ¿no? Ese cambio que tan necesario era para el Perú, ¿no? Entonces él, por ejemplo, para basar el ejemplo
incaico es muy sugerente, ¿ya? Los incas, para proceder en sus conquistas, ¿no? Siempre convocaban constantemente la disuasión, es decir, eran buenos negociadores, ¿no? O buenos diplomáticos para evitar conflictos, ¿no? Entre uno y otro. Aunque claro, esto ya sabiendo, ¿no? Después de los trabajos de Valdemar Espinosa, ¿no? Sobre la que el Tahuantinsuyo, los trabajos de Juan José Vega, bueno, y otros trabajos, ¿no? Que señalan que los incas también eran conquistadores y a veces muy violentos, ¿no? Pero bueno, esto es lo que pensaba Basadre con los estudios que él maneja en los años 60, ¿no? 60, 70. Entonces, para él lo incaico es algo muy sugerente porque le hicieron ver pues a los pueblos prehispánicos, ¿no? Estos conceptos de orden, ¿no? De prosperidad, ¿no? De comunicación a través de sus infraestructuras y también a través de su arquitectura, ¿no? Porque la arquitectura inca tiene una característica, es que es una arquitectura de tipo imperial. Bueno, y en cuanto a la promesa, ¿no? Para Basadre es una suerte de angustia metafísica, ¿no? Pero que a la vez es una esperanza de los pueblos americanos que buscan cumplir, ¿no? A través de ella su destino, ¿no? Como una colectividad. Y bueno, el Perú está inmerso en ese proceso. Bueno, finalmente podemos decir que cuando él analiza ya la independencia, para Basadre los peruanos buscaban con la independencia cosas menudas pero muy humanas, ¿no? Y quizá también esté allí un poco el fracaso de la República, el cual va a ser, ¿no? La obtención de puestos públicos, ¿no? Una libertad real de comercio, ¿no? Recuerden que el régimen liberal de la segunda fase de la reforma borbónica en realidad era un monopolio dirigido por España, reestructurado porque solamente se podía comerciar con dicha potencia. Bueno, eso se explica dada su condición colonial, ¿no? Además, cumplir con esa continuidad en un tiempo devenido, ¿no? Bueno, así de esta forma, para Basadre es necesario enlazar el pasado y el presente, ¿ya? Para ver esta continuidad en la tradición y el destino de la historia del Perú y así rescatar una suerte de memoria colectiva, ¿no? Y bueno, al final, logrado estos aspectos, esta integración se podría cumplir, ¿no? Lo que no se pudo dar con la independencia. Bueno, eso sería todo y muchas gracias. Bien, agradecemos al académico Carlos Morales Cerón por la ponencia presentada el día de hoy. A continuación, tendremos la ponencia Historia y Teoría del Poder en el Gobierno de Juan Velasco Alvarado. Esta ponencia estará a cargo del académico Carlos Villanueva. Él es historiador, bachiller y licenciado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es magíster en Defensa Nacional por la Universidad de la Defensa de Buenos Aires, Argentina, es investigador y especialista en temas de historia política, historia militar y violencia político-social. Ha publicado artículos de su especialidad sobre historia política y militar y actualmente ejerce la docencia universitaria. Bien, le recordamos que tiene 25 minutos para la ponencia. Antes de acabar, 5 minutos antes se le estará comunicando por el chat y cumplido el tiempo se le estará interviniendo de manera verbal. Bien, entonces damos paso. Buenos días, académico Carlos Villanueva. Muy bien, buenos días con todos, espero que se me escuche bien. En primer lugar, agradezco a los organizadores de este evento por darme la oportunidad de participar. Yo había enviado un PPT, no sé si lo pueden presentar. O yo puedo compartir, no sé, a ver, por favor, avísenme. Si lo puede compartir usted, por favor. A ver. Sí, estoy compartiendo, ¿se nota? Sí, podemos apreciar. Ok, bueno, muy bien, muchas gracias. Vamos a empezar. Entonces, el tema es la teoría política en el proyecto nacional en el Perú. Bueno, yo cómo entiendo este tema de la teoría política.
En primer lugar, entiendo que hay un marco filosófico que va a guiar nuestro, digamos, en este caso va a guiar la comprensión de la investigación que vamos a hacer, pero el marco filosófico es un marco general que tiene, digamos, un piso más abajo, que vendrían a ser las doctrinas, y luego el proceso mismo, ¿no? El proceso de la historia, entonces, yo lo entiendo como o la teoría política como un esfuerzo teórico, pero que tiene un correlato en la vida práctica, ¿no? Entonces, un poco eso es lo que quisiera mostrar en la investigación que realicé. A ver, vamos a ver si pasa. Muy bien, entonces, el tema para investigar o el objeto de investigación es el proyecto nacional en el Perú. ¿Cómo se forma? ¿Sí? ¿Cómo se forma? ¿De dónde vienen estas ideas? ¿Cómo se ha realizado? Y si finalmente, bueno, llegamos a tener un proyecto nacional o no. Entonces, al hacer esta investigación, uno recurre a ciertos intelectuales, ¿no? Que han visto el proceso peruano. Bueno, en mi caso, yo recurrí a José Carlos Mariátegui. José Carlos Mariátegui, por supuesto, tiene, ya, bueno, no hace falta, digo yo, presentarlo, ¿no? Tiene una caracterización general sobre el Perú, ¿no? En sus diferentes obras. Yo he escogido aquí un extracto del libro de Ideología y Política, donde señala las particularidades con las cuales el capitalismo se ha desarrollado en nuestro país. Estas particularidades de la forma como se desarrolla el capitalismo en nuestro país tiene que ver, por supuesto, con un capitalismo que se desarrolla ya dentro de lo que le llaman la era del imperialismo, pero al mismo tiempo es un capitalismo que se nutre, digamos, de formas económicas y sociales que existen, bueno, existían en nuestro país de inicios del siglo XX, con formas de un capitalismo muy precario, ¿no? Eso es lo que le llaman un precapitalismo, o le llaman un capitalismo con resabios feudales o semifeudales. Entonces, ese capitalismo es el que describe José Carlos Mariátegui. Ahora, esto se va a seguir desarrollando porque ya en la teoría de Mao Zedong, él va a caracterizarlo y le va a poner un nombre que nos llama a confusión, que es el nombre del capitalismo burocrático. Y digo que nos llama a confusión porque cuando hablamos de burocrático pensamos pues en la burocracia, ¿no? en la organización estatal y los trabajadores, las personas que trabajan en el Estado. Pero no, la verdad que desconozco por qué se le puso ese nombre o por qué se ha traducido de esa manera. Pero este capitalismo burocrático que caracteriza a la China de los años 20, 30, Mao Zedong lo caracteriza de esa manera, es muy parecido a lo que ya había dicho José Carlos Mariátegui. Es el mismo capitalismo tardío, ¿no? Que se desarrolla bajo el dominio imperialista y tiene una base semifeudal, ¿no? Quizás sea un poco más elaborado el capitalismo que presenta Mao Zedong, ¿no? En realidad tiene más cuestiones, más características, ¿no? Pero en general, digamos, ese va a ser el capitalismo que se va a desarrollar en China y que Mao Zedong dice que es el capitalismo que se va a desarrollar, digamos, en los países pobres, ¿no? Porque ya no hay posibilidad de hacer ya la época del capitalismo, digamos, ascendente, ya la época donde la burguesía era una burguesía revolucionaria, ese momento de la historia ya pasó. Así que en los países atrasados, en lo que nosotros podríamos decir lo que se llaman países del tercer mundo, ¿no?
sí va a haber un capitalismo de estas características, ¿no? De las características que le llaman capitalismo burocrático. Ahora, dentro de esa vertiente, de eso que podemos llamar la vertiente marxista o la izquierda en general, por supuesto que esa no es la única teoría, hay otras. Quizás la otra teoría importante sea la teoría de la dependencia. En la teoría de la dependencia, lo que señala es que los países existe un capitalismo, en el caso peruano existe un capitalismo, pero ese capitalismo está bajo la, digamos, supervisión o bajo la dominación imperialista. Pero la dominación imperialista para la teoría de la independencia va a ir cambiando, no va a ser una dominación directa, desembosada, sino va a ser una forma de dominación más sutil. Incluso va a permitir que se desarrollen las industrias en estos países atrasados, ¿no? Que haya cierto grado de industrialización en los países porque es algo que les conviene. Entonces, la manera de relacionarse esos capitalismos de los países atrasados con la dominación imperialista es diferente. O sea, ya la época de los enclaves, ya la época de, digamos, de las invasiones militares y la exacción, ¿no? De la fuerza de trabajo, no va a ser abierta, ¿no? Entonces, de ahí viene pues estos términos, ¿no? De centro y periferia. Y en la teoría de la dependencia van a negar, digamos, la existencia o la subsistencia de la semifeudalidad, ¿no? O de la feudalidad o semifeudalidad o cualquier otra forma de formas antiguas, ¿no? De relaciones económicas. Lo niegan. Entonces, sí hay una afirmación de una sociedad capitalista, pero con con las características que ya hemos mencionado. Entonces, son dos caminos. Bueno, entonces, siendo así, yo decidí, en mi trabajo decidí avanzar por el lado del capitalismo burocrático. ¿Por qué? Porque en este sistema de ideas, el capitalismo burocrático nos va a hacer una diferencia, que es el sistema de Estado y sistema de gobierno. El sistema de Estado vendría a ser el lugar que ocupan las clases sociales en una sociedad determinada, ¿no? Y por el otro lado, el sistema de gobierno es la forma en la que se organiza el poder, ¿no? Y estas formas pueden ser gobiernos democráticos, liberales, gobiernos fascistas, dictaduras militares, sea cual fuese, esa es la forma. Pero el sistema de Estado es qué lugar ocupan las clases sociales. Y dentro de esta perspectiva se presentan dos tipos de burguesías. Dos tipos de burguesías. El primer tipo le llaman que es la burguesía compradora y la burguesía burocrática. La burguesía compradora sería aquella burguesía que está ligada al capital extranjero, ¿sí? Y la burguesía compradora es aquella burguesía que busca, ¿no? Tener el control del Estado para utilizar al Estado, ¿no? Como palanca de desarrollo del desarrollo nacional y de sus empresas, de sus negocios. Entonces, la visión que yo tenía al hacer la investigación era ver el proyecto nacional y ver cómo este proyecto nacional se tiene como actor político a la institución militar, ¿sí? Ahora, al estudiar a la doctrina de los militares, bueno, por supuesto hay clásicos de la guerra, ¿no? Yo aquí solamente voy a hacer mención a Ludendorff, que habla sobre la guerra total. Miren, eso de la guerra total, ahora con estas cosas, esos acontecimientos que pasa en el mundo, ahora le llaman guerra híbrida,
pero es lo mismo. Las guerras híbridas que ahora se hablan son las guerras que no solamente son militares, ¿no? Están en otros campos también. Bueno, eso es lo mismo que decía Ludendorff, ¿no? Ludendorff decía que las guerras militares tienen que ser totales. El aspecto militar es un aspecto importante de la guerra, pero hay otros aspectos. Hay una guerra política, hay una guerra diplomática, hay una guerra económica, y de cualquier forma y manera se tiene que expresar las guerras. Entonces, esta idea vamos a dejarla acá flotando, porque después se va a retomar para la idea del proyecto nacional. Y luego vamos a ver o intentar ver cómo se engarza esta idea del capitalismo burocrático, ¿no? De los sectores ligados al desarrollo del Estado, de utilizar al Estado como palanca de desarrollo. Luego tenemos, Ludendorff es entonces un militar que escribe después de la Primera Guerra Mundial, escribe sus obras, es alemán. Pero ya para nuestra región tenemos a otro divulgador de esas doctrinas, que en este caso sería Ramón Molina, un militar argentino, que ya por esos años decía pues algo similar a Ludendorff, ¿no? Y decía la necesidad de utilizar todos los medios posibles para prepararse para la guerra, ¿no? En tiempos de paz, ¿no? O sea, si queremos prepararnos para la guerra, en los tiempos de paz debemos desarrollar no solo la cuestión de la cuestión militar, el armamento, la táctica, bueno, ese es un aspecto, pero tenemos que desarrollar el campo, la agricultura, tener autosuficiencia energética, en fin, todo lo que se necesita desarrollar el aspecto científico, tecnológico de un país. Entonces, para prepararse para la guerra tienes que tener todos los campos posibles bien desarrollados nacionalmente, ¿no? Y tener esa independencia nacional. Bueno, entonces ahí tenemos a Molina. Ahora, después de la Segunda Guerra Mundial se va a desarrollar una serie de estudios sobre el ejército, porque el ejército norteamericano, que fue pues el gran ganador en esta parte del mundo, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, tomó suma importancia. Entonces, algunos autores comenzaron a investigar, ¿no? Y se desarrolló esta subdisciplina que es la sociología militar. En el caso peruano, yo no conozco que se haya desarrollado esta disciplina. De repente sí, yo desconozco, pero por eso digo, yo no conozco que sociólogos peruanos hayan investigado y hayan tratado los temas de la sociología militar en el Perú. En algunos países hay, en Brasil, en Argentina, los sociólogos se han ocupado de este campo. En el Perú desconozco. Pero dentro de este campo, digamos, hay dos grandes vertientes. La primera vertiente es la de Huntington, ¿no? De Samuel Huntington, que para nosotros es conocido pues, por el libro de Choque de Civilizaciones, ¿no? Pero es un autor, ya digamos, que tiene una obra mucho más amplia. Entonces, para Huntington, la idea es que los militares, por la especificidad de su profesión, que es ellos se especializan en el uso de la violencia, eso los separa, ¿no? Los separa de la población civil. Y los separa porque se forma un gremio, ¿no? Y ese gremio, digamos, se defiende, tiene un gran espíritu de cuerpo, y bueno, y tienen un entrenamiento especial que lo hace diferente a la población restante, ¿no? Digamos, a la población civil. Entonces, desde ese punto de vista, allí lo que se tendría que investigar es las relaciones entre los civiles y los militares, cómo se da esa relación socialmente. Esa es una vertiente. La otra vertiente es la de
la de Morris Yanovich, ¿no? Para Yanovich no hay tal diferencia, ¿no? Para Yanovich, los militares tienen las mismas visiones, los mismos sentimientos y aspiraciones que la población civil, ¿no? No hace ese, digamos, esa separación que hace Huntington, ¿no? Sino los integra, ¿no? Esa es la visión de Yanovich, ¿no? Bueno, entonces, seguimos. Ahora, ¿cómo se va a ir formando esta idea del proyecto nacional en el Perú? Miren, las vertientes son muy diversas y tienen muy diversas influencias. Una de estas influencias tiene que ver con la idea de la planificación, ¿no? Y usar la planificación como una herramienta de transformación social. Quizás el antecedente que he encontrado sea en la Primera Guerra Mundial, con este personaje de nombre Walter Rathenau, ¿no? Walter Rathenau fue un ministro fue ministro en la época de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, y tuvo un cargo algo así como de jefe de un departamento de materias primas. Y claro, en la guerra Alemania estaba cercada y aislada, y propuso la planificación de la economía alemana, ¿no? Precisamente para permitir que prosiga la guerra. Entonces ahí ya hay un intento a partir de la centralidad, a partir de la planificación del Estado, poder controlar y dirigir la economía de un Estado, de un país. El otro personaje va a ser mucho más conocido, que es Keynes, ¿no? Ya sabemos Keynes, sabemos del crack del 29, sabemos de su idea de utilizar al Estado precisamente para salir de esta quiebra de la economía norteamericana y los éxitos que tuvo, ¿no? Bueno, ya, claro, hay quienes dicen que eso es marxismo, que, mire, yo no veo allí marxismo. Por supuesto que, bueno, acá ya no lo he puesto, pero también está la planificación económica, los famosos planes quinquenales que se van a desarrollar ya en la Rusia soviética, ¿no? Entonces, la idea de centralizar en el Estado y a través de la planificación poder desarrollar un país, cambiar algunas cosas en un país, es una idea que viene de antes, ¿no? Y seguramente si seguimos rastreando ¿no? en historias de las doctrinas económicas, los especialistas seguramente habrán antecedentes anteriores, ¿no? Pero para los usos, para los fines de la investigación, que está ligado, digamos, a estas ideas de centralizar a través del Estado y que el Estado planifique la economía, digamos, he encontrado a estos personajes que menciono. Ahora, luego hay otra cosa más. Hay un contexto. Todo esto se va a dar en un contexto histórico, ¿no? Fines de la Segunda Guerra Mundial, se va a dar la necesidad de la construcción de un bloque antifascista en América. Bueno, los países americanos tenían algunos reparos. Acá Benavides también tuvo algunos reparos, pero finalmente cuando cambia el gobierno con Prado, digamos, allí ya no tiene ningún problema, ¿no? Ya sin mencionar, bueno, la vergüenza que fue toda la expulsión, ¿no? de los supuestos espías japoneses, ¿no? Que ahora, dicho sea de paso, hay un libro que se ha publicado al respecto. Bueno, en fin, lo que nos interesa es después de la Segunda Guerra Mundial, en Inglaterra ya se propone una ley de desarrollo de ultramar de sus colonias. ¿Qué quiere decir ley de desarrollo de ultramar? Eso se da el 45, el 48 se da ley de recursos de ultramar. Ahí, eso es lo que... ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ya sabemos que Inglaterra fue vencedora también de la Segunda Guerra Mundial, pero quedó muy maltrecha, ¿no? Quedó sin fuerzas para seguir sosteniendo ese enorme imperio que tenía.
Entonces, hay un proceso en la cual, a través de estas leyes de desarrollo y leyes de desarrollar el Estado implica, de los estados, se refiere a los estados de lo que hoy conocemos como la Commonwealth, ¿no? O sea, los estados que han sido colonias británicas en el mundo. Entonces, estos tienen que desarrollarse, tienen que crecer. Lo mismo va a hacer Francia en el norte de África. Va a hacer algo similar, ¿no? Entonces, estas ideas de que los estados, bueno, en este caso las colonias, y es que van a ser luego países independientes, mantengan un vínculo, pero a partir de un desarrollo del Estado, de un desarrollo económico, industrial, ya se van a ir gestando. Pero estamos también en la época de la Guerra Fría, estamos también en la época donde Estados Unidos empieza una política de contención al que es regiones, en norte, sureste y oeste, las 4 regiones del mundo, y que en cada lugar se especifique cómo tienen que alcanzar el desarrollo. En esas circunstancias, los ejércitos en América, militares peruanos, comienzan a estudiar los cursos de realidad nacional, no solamente estudian los cursos propiamente digamos, para una cuestión de guerra, sino estudian, por ejemplo, la industria nacional, estudian las carreteras, cómo están las carreteras, estudian la economía peruana, en fin. Estudian lo que nosotros ahora, y estos estudios de los militares va a dar sus frutos, ¿no? Los militares habían estado ampliamente al servicio de la oligarquía peruana, ¿no? Desde el golpe de Estado de Benavides, van a comenzar a tener una vida propia, ¿no? El primer intento, y dos, bueno, pero hay lucha, hay pugna en el interior del ejército, y ya sabemos pues que la posición del INLE predomina, así que se organizan elecciones y se da, y bueno, pero luego el 68, ya con el presidente Velasco, sí se crea un gobierno, es un golpe institucional y se crea un gobierno institucional. Esa es una palabra clave, el gobierno institucional. Entonces son los militares los que asumen esa tarea, ¿no? Que comenzaron preparándose para la guerra y terminaron con ideas de desarrollo del país. Entonces, estas ideas de desarrollo del país, estas ideas de una economía centralizada, estas ideas donde el Estado tiene un papel primordial en el desarrollo de una nación, no es pues propia o de manera, digamos, exclusiva del comunismo, del marxismo, como la propaganda repiten constantemente. No, estas son ideas que vienen de antes, ¿no? De muy antiguo, y lo que hacen es responder a una época, responder a, digamos, a las herramientas que tienen que en ese momento vigentes, herramientas de carácter, digamos, de gestión económica y política que están en boga en ese momento. ¿Cuál es y con esto termino. ¿Cuál es la presidencial? No estuvo claro, porque
¿no? Y dentro de la investigación, los militares también entendían que el proyecto del Plan Inca, si bien es cierto, había una vertiente, digamos, de desarrollo, el Plan Inca lo entendían como un plan militar, un plan de invasión y bueno, toda esa parte sabemos que no se da, sabemos que los cambios que... Entonces, al final tenemos como una especie de disolución de la idea del proyecto nacional, que en este caso los militares querían hacer. Entonces, Muy bien, agradecemos la ponencia a cargo del académico Carlos Villanueva. Habiendo culminado ya las disertaciones, comenzaremos con la ronda de preguntas, procurando de que sean breves para que exista tiempo para el resto de participantes. Pueden ustedes participar levantando la mano si es que tuviesen alguna pregunta para alguno de los ponentes. Y si no hubiera preguntas de los oyentes, participantes en esta mesa de trabajo, entonces estaríamos... Señorita, tengo una pregunta, estaba levantando la mano. Ah, ok, adelante, adelante. Disculpe más bien que le haya interrumpido. Sí, no. Felicitar a mis colegas, felicitar al profesor Morales, al profesor Torres, ¿no? Pero mi pregunta iba para el profesor Carlos Villanueva. Carlos, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Quería preguntarte, Carlos, si tú piensas o crees que el proyecto de Velasco, si es que lo tuvo, porque algunas personas también piensan y plantean que no había un proyecto nacional en las ideas de Velasco, esto es discutible, ¿no? Si piensas que el golpe se gesta de alguna manera en el CAE, ¿o tú crees que se trató más bien de un impulso individual que tomaron Velasco, Rodríguez Figueroa, Granja, Noyo Rubio? Si ves esta relación del proyecto militar del 68 con el CAE, o la ves como algo aislado de este grupo de militares que te acabo de mencionar. ok, gracias. Bueno, Jorge, mira, yo la verdad que yo creo que esto, como dicen, se cae de Maduro, ¿no? O se caía de Maduro. Por eso en el PPT pongo a Velasco y a Pérez Godoy con Lindley, porque precisamente la disputa entre ellos fue si que ya habían tomado el control, ya habían tomado el poder, y la disputa era que Pérez Godoy se crea la Oficina Nacional de Planificación, pero Pérez Godoy decía no, he tomado el poder para evitar acá que haya la torre, ¿no? Llega al poder, así que tenemos que dar hacer elecciones. Entonces yo creo que ya se caía de Maduro. Yo creo que acá el hombre clave es Carmen Marín, ¿no? José del Carmen Marín es central, es básico. El CAE y es el que difunde las ideas de reformismo, ¿no? Esto que también llaman desarrollismo. No me parece que haya sido un impulso individual. Fue Velasco, pudo haber sido otro también, pero ya era un pensamiento, algunos le llaman, aunque a mí no me gusta utilizar ese nombre, era una ideología militar, ¿no? Y tenemos que tener presente que Velasco no estuvo en el CAEN, no pasó por el CAEN.
pero esa ideología, ese pensamiento militar de hacer reformas, y estas reformas, por supuesto, teñidas de un gran nacionalismo, pero allí también quería aportar algo. Cuando yo mencioné eso del capitalismo burocrático, que parece que es una cosa aislada, ese capitalismo burocrático habla de una burguesía burocrática y una burguesía compradora. Y en este caso, y disculpen que me extienda, pero voy a terminar, en este caso, ¿por qué se hace la distinción? Porque a nosotros siempre nos hablan de nacionalismo, y el nacionalismo es algo que embadurna todo, y como embadurna todo, no nos hace ver, o se nos complica en todo caso, ver las diferencias que hay, ¿no? Todos los peruanos somos hermanos, pero con distintos sueldos, ¿no? Ese nacionalismo es el que se utiliza desde el punto de vista ideológico como una idea de control social de la población, ¿no? Bueno, no sé, ojalá que te haya respondido, Jorge. Muchas gracias por tu pregunta. Claro que sí, Carlos, un gusto saludarte, y al igual que los colegas. Un abrazo para todos. Bien, si alguien de los presentes tiene alguna pregunta más. Adelante, Nicole. ¿Tienes alguna pregunta para...? Sí, para el ponente Villanueva, ¿considera que el gobierno institucional de Velasco es el adecuado para el progreso de la nación peruana? Gracias, Nicole. Bueno, no sé si será el adecuado, ¿no? Porque lo que sí podemos decir que fue una oportunidad que se nos fue de las manos, ¿no? Miren, en el Perú hemos tenido varias oportunidades, ¿no? Ya es una especie de mirando el pasado, ¿no? Quizás haya sido una buena oportunidad la que se nos fue de las manos con el general Velasco. No dio frutos porque, claro, fueron reformas importantes, pero no se puede negar que la productividad agrícola y ganadera en el Perú disminuyó, que el Perú antes exportaba y después del gobierno importaba cosas, ¿no? Pero es que hay vaivenes en la historia, y la historia no avanza, pues, directo. Lo que sí les podría decir que en estas circunstancias del siglo XXI, un gobierno que sea nacionalista sería un gobierno revolucionario, ¿no? El nacionalismo en estas circunstancias que estamos viviendo en el siglo XXI, creo yo que sería lo más adecuado, pero el nacionalismo es peligroso. Es peligroso no para nosotros, es peligroso en las relaciones internacionales. Un gobierno que ponga por delante sus intereses, se hace peligroso para la dominación imperialista. Y si renunciamos a nuestro nacionalismo, y si renunciamos a la defensa de nuestros intereses, bueno, nos va a pasar lo que está pasando en Europa, lo que le está pasando a Alemania, ¿no? Que renuncian al gas ruso por una orden de los Estados Unidos, y prefieren que haya inflación, que se paralice o se comience a recesar la economía europea antes de seguir comprándole el gas ruso, pues. Entonces, por eso digo, un gobierno nacionalista en estas circunstancias sería algo formidable, pero ojalá que se pueda dar, ¿no? No sé si, bueno, Velasco ya pasó, así que no sé si Velasco fue todo lo mejor, pero bueno. Eso es todo, Nicole. Muchas gracias. Sí, muchas gracias Bien. también. Muchas gracias por las preguntas. En el chat podemos leer la pregunta de participante Elbert Alayo. ¿Desea usted activar su micrófono para hacer personalmente la pregunta? Sí, maestra, muy buenas y cordiales mañanas. También saludar al colega. Hemos aprendido, creo, bastante el maestro en su línea de tiempo, ¿no? Muy interesante con los proyectos y lineamientos.